Hola mi valiente, hoy vamos a hablar de un tema que igual te interesa. ¿Tienes miedo de quedarte solo o sola? ¿Buscas compañía por todos los medios? ¿Comienzas una relación por tener a alguien a tu lado? En un vídeo anterior ya he hablado de lo que es la autofobia o miedo a uno mismo a nivel terapéutico. En este caso, voy a dedicar este vídeo a profundizar un poco más en por qué tenemos tanto miedo a quedarnos solos con nosotros mismos, que no es lo mismo que el miedo a la soledad. Hablamos de que la autofobia o monofobia es un trastorno de ansiedad, cuyo origen surge por la idea y la experiencia de pasar tiempo a solas, es decir, la persona experimenta un miedo intenso, irracional y desproporcionado a la posibilidad de estar sola físicamente. Es una fobia rara, muy llamativa, pero muy destructiva para aquella persona que la padece, ya que el simple hecho de enfrentarse a ella misma puede llegar a paralizarla. Vivimos en la era de las tecnologías, en la que disponemos de la mayor cantidad de información posible y estamos expuestos a una cantidad de estímulos inmenso. ¿A qué se debe este temor o miedo? Existen diferentes explicaciones para abordar este miedo, pero la más evidente es la falta de educación emocional. Desde que nacemos, estamos condicionados socialmente a las exigencias modernas y eso nos puede llevar a convertirnos en personas completamente desconectadas de nosotras mismas. ¿Esto qué significa? Que aunque no lo creamos, no nos conocemos. Aprender a manejar nuestras emociones y pensamientos es clave para alcanzar estados de bienestar adecuados, y ahí es donde entra en juego el papel fundamental de la educación emocional, que es imprescindible para conocernos e indagar en nosotros mismos. Cuando vivimos tan solo preocupados por lo externo, se nos olvida algo importante: nosotros. Es cierto que en esa externalización estamos nosotros en forma de trabajo para pagar facturas, en forma de estudios, en forma de compras, de ocio, pero no se trata de un nosotros interno en el que profundizamos en nuestra mente. ¿Cuánto tiempo tardas en sacar el móvil del bolsillo cuando no tienes nada que hacer? Posiblemente unos segundos. Al no saber manejar nuestros pensamientos ni emociones, cada vez que estamos solos o nos sentimos solos, comenzamos a ser invadidos por sensaciones incómodas. Son nuestros pensamientos y emociones descontrolados. Nos asustamos de nosotros mismos. Lo más fácil es sacar el teléfono, poner la televisión o realizar cualquier tipo de actividad para entretenernos en lugar de lidiar con nosotros mismos. ¿Te sientes identificado o identificada? Detrás de la autofobia se esconde este miedo a enfrentarnos a nuestros propios pensamientos y a nuestras emociones. Somos incapaces de soportar un rato con nosotros mismos porque no sabemos qué hacer frente a todo aquello que ocurre en nuestra mente. Nos sentimos ahogados. Cuando cada pensamiento se convierte en una flecha y cada emoción en algo doloroso, tendemos a huir y externalizamos nuestra conducta. A no saber manejarnos, poco a poco acumulamos situaciones negativas que no hemos sabido solventar. De este modo, cuando estamos a solas, sentimos que nuestra mente es un volcán. ¿Qué puedo hacer para vencer el miedo a mí mismo? ¿Cómo puedo trabajarlo? Pues te doy la solución mediante dos técnicas: la atención plena y la aceptación. La atención plena o mindfulness consiste en prestar atención al momento presente. Cuando centramos nuestra atención en el presente, por ejemplo, en la respiración, nuestra mente deja de atender a aquellos pensamientos y emociones que nos llenan de tristeza o rabia. Es importante no juzgarlos. A través de la atención plena, aprenderemos a no identificarnos ni con nuestros pensamientos ni con nuestras emociones, porque no somos ni lo uno ni lo otro. Si pensamos en bailar y bailamos, podemos decir que hemos llevado a cabo una acción a través de un pensamiento. Sin embargo, los pensamientos son variables y cambiantes. Hoy podemos pensar que no sabremos enfrentar nuestros problemas y a las pocas semanas podemos vernos capaces de comernos el mundo. De esta forma, nos damos cuenta que los pensamientos son manejables y aprendidos. Por ello,
es tan importante aprender a observarlos, no juzgarnos y no identificarnos con ellos. El experto en meditación Jack Canfield nos dice: el mindfulness nos invita a regresar a la hora, al momento presente, en lugar de obsesionarnos pensando en un pasado que ya no existe o en fantasear sobre un futuro que aún no ha llegado. La aceptación es un proceso psicológico a través del cual interiorizamos aquello que ha ocurrido y aceptamos que ya no se puede cambiar los hechos. Sin embargo, la aceptación es un proceso muy activo. No significa estar de acuerdo con aquello que ha tenido lugar, significa que lo que pasó, pasó y toca mirar hacia adelante. Es momento de tomar medidas para evitar que vuelva a ocurrir una situación dolorosa. A través de este proceso, los pensamientos más frecuentes también dejarán de invadirnos. ¿Qué podemos aprender de las experiencias negativas? A través de esta cuestión, podemos transformar los pensamientos negativos obsesivos en aprendizaje. Así pues, la aceptación también representa un aprendizaje activo de aquello que nos ha ocurrido y no hemos sabido solucionar. John Kabat-Zinn, médico y referente mundial en la práctica de mindfulness, nos dice que para poder alcanzar niveles más elevados de salud y bienestar, no debemos partir del lugar al que nos gustaría ir, sino del lugar en el que en este mismo momento estamos. En esta afirmación, observamos que a través de la atención plena nos será más fácil practicar la aceptación. Además, nos comenta que la hora es el trampolín de toda posibilidad futura. El paso que conduce a una mayor salud solo es posible desde el lugar en el que nos encontramos. Por ello, insistimos tanto en la necesidad de contemplar detenidamente nuestros síntomas y sensaciones al respecto y de aceptarlos tal y como son. En definitiva, la atención es una manera de hacerse amigo de nosotros mismos y de nuestra experiencia. Ya ves que la teoría para dejar de tener miedo de uno mismo es fácil, aunque llevarla a la práctica sea más difícil, pero no por ello es imposible. Una vez que aprendas a llevarte bien contigo mismo y conocerte bien, habrás logrado uno de los mayores triunfos de tu vida. Recuerda que el cambio comienza en ti y es de valientes enfrentarse al cambio a pesar del miedo. ¡A por el cambio, mi valiente! Y esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo.